Pichetto. Hoy, no, ayer fue que lanzaron un espacio de peronismo federal ampliado, ¿sería? Con ¿Qué Frente tal, Renovador. Rolando? Gracias por la invitación. No, al contrario. ¿Quiénes van a confluir ahí? ¿O quiénes les gustaría a ustedes que confluyan? No me digan todo. No, bueno, la tarea es ahora hacer crecer esta alternativa. Hay gobernadores importantes que no estuvieron y que tienen que estar. Me parece que hay que ir al encuentro de los compañeros y expresar esta alternativa, esta opción en la sociedad, que me parece interesante frente a dos modelos que han fracasado. ¿Ustedes creen que ya lo del gobierno fracasó? Yo creo que la evaluación de la gestión económica es de fracaso. Tiene todavía un tiempo por delante. Parece difícil poder superar, digamos, el proceso recesivo y que la economía se pueda percibir a partir de marzo o abril con algunas mejoras en la realidad de la gente. ¿A qué se parece en este momento a cosas que vos hayas visto? Hay algunas cuestiones que no mencionaste en tu introducción que son muy interesantes. Al gobierno le falta mirada histórica. Hacen cosas que ya se hicieron en la Argentina. Yo soy de los que quiero que no le vaya mal, porque la crisis siempre termina peor para los que menos tienen, para los pobres. Son los que Eso sí que ya lo vimos. Son los que pagan. La crisis del 2001... Indudablemente los sectores más humildes, los sectores asalariados, los sectores del trabajo, los que no tenían trabajo, son los que más perdieron. Es lo que está pasando ahora también con el proceso de devaluación, inflación, devaluación, pérdida de poder adquisitivo, impacto de la clase media. La pregunta que habría que hacerse es cómo se puede soportar un aumento de tarifas del 30% en gas a partir del lunes o del martes. ¿Es un balde sobre la inflación, balde de nafta sobre la inflación? Me parece inviable como querer tensionar algún esquema de presión impositiva para captar más recursos de ganancias. Me parece poco inteligente. Habría que preguntarle al gobierno si realmente quieren ser opción electoral el año que viene. Porque, bueno, sí, ya lo dijo Macri en Estados Unidos. Bueno, el tema es que la ruptura con los sectores medios, los sectores del trabajo, es demasiado profunda. El electorado que lo ha votado a Macri, que lo ha votado como una opción de cambio, ese electorado le han golpeado muy duramente el poder adquisitivo, el salario, el costo de vida. Bueno, pero siempre está el cuco de Cristina. Bueno... o sea, va esa gente dice, bueno, o nosotros o Cristina. Hay que construir una opción desde el peronismo, de partidos provinciales, una mirada más del centro nacional. Hay que hacer una construcción, hay que hacer un esfuerzo, hay que trabajar hay que hacer política inteligente, hay que expresar ideas, que son las que faltan en el debate ciudadano. Mirando, digamos, hacia atrás, ¿qué quería comentarte? Para no dejar inconcluso esta reflexión. Esperemos que tengan éxito, pero la experiencia histórica demuestra que ha fracasado. Lo que es el sistema de salida de doble banda, casi diría una tablita de Martínez de Hoz, el tipo de cambio siempre va hacia arriba, no hacia abajo. Y el mercado ha demostrado en estos días de que el dólar ya está situado en la previsión del presupuesto para el año 2019. Digamos, en 2 días aumentó el 7,19%. Bueno, el presupuesto nacional para el año 2019, elaborado por el gobierno, estaba previendo un dólar de 41, 42. Ya estamos pisándolo y no ha terminado el año. Esperemos que puedan encontrarle un techo al valor de la moneda, esperemos que puedan reordenar este proceso que ha sido producto y consecuencia de la mala praxis. Han ocurrido hechos increíbles en términos de cómo puede ser que el presidente del Banco Central, en el momento que el presidente de la Nación está discutiendo, negociando con el fondo, en una presencia importante desde el punto de vista institucional en Naciones Unidas, el presidente del Banco Central renuncie. ¿Qué le agarró? ¿Un ataque de pánico?
o vio que la suma que el fondo iba a poner no era suficiente para... A mí me parece que el fondo dijo, este muchacho se va. Puede ser, puede ser. En realidad es todo muy extraño. Si el Banco Central no interviene, no opera en el mercado, habría que preguntarle a especialistas, como puede ser Martín Redrado, una figura que sabe de este tema, pero si no se opera en el mercado, ¿cómo se contiene la suba del dólar? Y cuando hay, digamos, aumento de la moneda, la gente compra más. Esto, no cuando baja el dólar, sino cuando sube, compra más. Hoy nadie vende un dólar. Pero no hay ingenuidad, es ingenuidad o comunión de intereses en el gobierno que no obliga a ningún exportador a liquidar la divisa. Si no se liquidan divisas, si se fortalece el banco, estamos en problemas. Está bien, pero ¿eso es ingenuidad o que favorecen los intereses de grupos concentrados? Hubo algunas medidas que han sido verdaderos errores. Haber fragilizado el mercado cambiario, haber permitido que los fondos, estos de inversión, vengan a la Argentina a buscar tasas de interés con el 30 o el 40 en pesos, que convertido a dólares era 5 o 6%, que no se paga en ningún lugar del mundo. Era previsible que cuando empezaran algunos síntomas de fragilización, indudablemente esos fondos salieran rápidamente del peso y volvieran al dólar. Esto ya lo habíamos vivido también. Roberto Labaña, que fue un gran ministro de Economía en el marco de una crisis profunda como fue la del 2001, crisis que también impactaba sobre los bancos, mucho más grave, porque hoy los bancos todavía están sólidos los bancos. El sistema financiero está funcionando y está bien comparado con lo que fue la crisis del 2001, donde se quedaron con la plata de los ahorristas. Y que estaban las cuasimonedas. ¿Y qué hizo el ministro de Economía en ese momento? Puso un encaje a estos fondos, un encaje del 30%, y también le estableció un plazo mínimo de estadía en la Argentina cuando ponen plata, digamos, en bonos, en y así distintos tipos de títulos que emite la Argentina. Eso, más las retenciones, cerró la brecha fiscal. Bueno, volver a las retenciones fue una medida de necesidad y urgencia que el gobierno tomó y que me parece que es correcto en este proceso, en donde en la construcción del orden fiscal no es solamente el ajuste vía reducir el gasto o reducir el déficit, sino también tiene que ver con la generación de recursos. Vos recién mencionaste por qué los exportadores con un tipo de cambio competitivo no liquidan las divisas. Es un misterio. Bueno, es un misterio. No es que es una medida la revolucionaria del chavismo. Debería haber, ¿por qué el gobierno importaba tomate? ¿Por qué importaba cerdo? Son preguntas que no tienen respuesta. ¿Por qué se importa productos chinos, textiles, todo barato, todo mano de obra esclava? ¿Qué liquida a las empresas textiles, fabriles, las pymes, las medianas del cordón urbano de la provincia de Buenos Aires? Y la pregunta es, ¿dónde va la gente cuando pierde el trabajo? Al asistencialismo. Va al asistencialismo, a la depresión, a la crisis familiar, va a un montón de cosas, no solamente al asistencialismo. Pero digo... eso te quería preguntar, porque es como que estamos presos de un péndulo. Olvídate de kirchnerismo, macrismo, sino que hay un modelo económico que hizo crecer el asistencialismo porque no podía generar laburo, y ahora pasamos al modelo de ajuste, vamos del ajuste al asistencialismo. Hay algo que la producción que no estamos hablando, no se produce. Es interesante tu reflexión porque en realidad la estructura del presupuesto que estamos discutiendo ahora es casi, diría, tenemos que explicarle a la gente que estamos discutiendo sobre el 40% restante, porque el 60% es gasto de seguridad social y previsional. De toda la plata del Estado, el 60%. 60% estimativamente es gasto de seguridad social y previsional. O sea, jubilados. Pensionados, que mencionaste recién, de discapacidad, es un número aproximadamente de 1.200.000, 1.400.000. Casi 9 millones de aguache, y tenés 6,5 millones de jubilados, 17, 18 millones, a lo mejor algún número más. ¿Eso es el 60% del presupuesto? Eso es el 60% del presupuesto. No los empleos públicos. No, después tenés que pagar salarios, administración pública, Fuerzas Armadas, Poder Judicial, Ministerio Público, Poder Legislativo, y además funcionar con el Estado, hacer obra pública. Ahora se entiende por qué el fiscal Dilelo sacó un informe la semana pasada sobre con las Fuerzas el estado Armadas. de indefensión de las Fuerzas Armadas.
Bueno, hay un gran vacío en ese tema y daría para un programa. Digamos, el país está en una situación que es un proceso además que empezó con la democracia también, de desarticulación de las Fuerzas Armadas y de la presencia de las Fuerzas Armadas en territorios extensos e inermes con altos recursos naturales como el petróleo, el gas, el oro, plata, agua, que es la Patagonia, digamos. Es todo un debate que habría que dar. Yo creo que hay que recuperar las Fuerzas Armadas, la producción para la defensa. Digamos, se están despidiendo gente de fabricaciones militares, en Córdoba, en las fábricas de Villa María, me parece que son Ahora, datos... cuando se ajusta, no hay sentido, no hay criterio a la hora de despedir, solo se despide al que se puede y no al que deberían, suponiendo que sobrara tanta gente. El gobierno no abordó este tema, no lo abordó, digamos, tuvo su oportunidad y además debería haber hecho un inventario y debería haberle planteado a la sociedad el estado de situación que recibió el 10 de diciembre del año 2015. No lo hizo. Hicieron un informe que era el Estado de la Nación. No lo hicieron porque además funcionaron con otra lógica. Recordá en ese momento que se decía que no había que dar malas noticias, que no había que salen. Sí, la lógica en tono electoral, lo llamo yo eso, lógica que le impidió afrontar procesos de reestructuración de un Estado que es un Estado muy grande, porque el gobierno anterior dejó una crisis sin detonar. A ver, por eso sostenemos que ambos modelos, en términos, digamos, del crecimiento del empleo privado, aumento de la desocupación, emisión monetaria, ¿qué hacía Kicillof, este ministro tan ponderado por la expresidenta? Y tan valorado y tan querido. Pedaleaba el déficit. Emitía, le daba la máquina y había inflación. Pero esto también le daban. Vale. Esto también le dieron y además se endeudaron, creo que agravaron. Pero ¿qué quiero decirte? Que el modelo anterior era un modelo de una economía cerrada, de fuerte modelo intervencionista con cepo, con control de las dejas, no crecía el empleo privado, se impactaba fuertemente sobre el sector público, crecía el empleo público y crecía el gasto social. En lugar de plantearse cómo se crece en el mundo del trabajo, lo que crecía era el universo de desocupados subsidiados. Este es el gran debate de fondo. Así que tampoco tenemos elementos por eso para era el ponderar, asistencialismo, crecía el asistencialismo. Y por algo, Rolando, perdimos las elecciones. Y no ha habido en el peronismo un proceso autocrítico que permita, digamos, decir, bueno, nos equivocamos, además de pelearnos con distintos sectores de la sociedad argentina. Bueno, pero con el la inflación hizo perder elecciones. Perdieron en el 2009 con inflación. La elección y también... 2011 no, pero y después las sucesivas elecciones fueron en contexto inflacionario. La inflación te hace perder elecciones en la Argentina. Sí, claro, y además también no entender los cambios de ciclo. El peronismo pierde en el final del menemismo, pierde Duhalde porque había un ciclo agotado. Nada puede durar más de 10 años en la Argentina. Todo lo demás es una fantasía. Creer que se puede perpetuar el poder. Y después hay algunas cuestiones que hacen a este hiperpresidencialismo que en algún momento habrá que abordar y afrontar en términos del debate. La Constitución del 94 no resolvió las cuestiones de un poder presidencial que toma decisiones de un día para otro. Pero todos los presidentes dicen que tienen las manos atadas cuando no tienen mayoría en las dos cámaras. Bueno, esa es otra ficción, porque el gobierno ha tenido los instrumentos legislativos en materia económica que mandó el Congreso, diría casi todos. No creo. Y lo que no metió un DNU. Y lo que no metió un DNU, que también es un instrumento que está previsto en la Constitución y que luego se usa en general con bastante discrecionalidad. Ahora, pero digo, no hubo bloqueo. Rolando, no hubo bloqueo, no hubo impedimento. Bueno, ustedes pagan un costo político por eso. Hay una parte del espectro político los acusa como si fuera de colaboracionismo, digamos. Bueno. Es una mirada respecto de cómo se funciona en el sistema democrático de la oposición. Porque lo que hemos hecho es también colaborar con nuestros gobiernos provinciales. Nosotros como senadores representamos a los gobiernos de provincia, a los estados provinciales. Y nos hemos preocupado porque mejoraran la situación fiscal, nos hemos preocupado por lograr caminos de gobernabilidad, de continuidad de la obra pública, que ahora se va a parar.
la apuesta del gobierno con la PPP, vamos a ver cómo funciona, ojalá funcione. A mí no me gusta trabajar con las malas noticias y venir acá a alentar el apocalipsis. Lo que me parece que la oportunidad de poder conversar con vos nos determina también tener una visión realista de lo que pasa. Lo que digo es que el peronismo, ese peronismo que presentamos ayer en Sociedad, tiene una visión democrática de la sociedad argentina y cree que tiene que hacer una propuesta de cara al año 2019, con un programa, con ideas, con aporte de recursos humanos valiosos que tiene el peronismo en todo el país, mirando al futuro y también que esto implica un recambio generacional. En esto hemos estado trabajando todo este año y creo que lo de anoche, lo de ayer a la tarde, ha sido un paso importante. Bueno, hay que seguirlo trabajando, esto en política hay que trabajar, hay que hablar. No entiendo cómo se puede hacer política desde el silencio, esto me llama la atención algunos asesores que vienen con toda esta pavada, que dicen no hablen porque hay que esperar los mejores momentos. En la Argentina de acá para adelante, los momentos van a ser más complejos, no van a ser buenos. Hasta el propio gobierno lo dice. El gobierno también lo dice. Tampoco entiendo en la teoría de la comunicación duranbarbesca. Es algo realmente increíble cómo pueden hacer el anuncio al presidente de que aumentó la pobreza. A ver, encomendáselo a la ministra de Desarrollo Social, sí, que es la tarea que ella tiene que hacer. Decir los coeficientes de pobreza, lo que está haciendo y cómo está trabajando, que está trabajando. Que la señora Stanley trabaja y tiene indudablemente una preocupación y una sensibilidad. Ella debería haber informado. ¿Qué está haciendo el presidente informando eso? La verdad no entiendo. Hacen focus group. Sí, bueno, pero esa cosa los lleva a veces a una cuestión de realidad paralela. Cuando vos discutís, y a mí me pasa, digamos que a veces entrevisto a algunos, terminan hablando de una realidad paralela que no existe. No creen en esto, Rolando. No creen en la televisión, desprecian los medios tradicionales. No creen. No. Vos no vas a ver gente del gobierno viniendo a defender las posiciones políticas. No explican. No explican. No las discuten. O sea, no las explican. Repiten un libreto que remite a una realidad paralela. ¿Por qué? Porque consideran que toda esta pavada de las redes, con las que hacen daño, en general trabajan siempre sobre mecanismos de destrucción. En general yo he sido víctima de esos esquemas. ¿Quién no? Me han inventado Twitter. Tuve que hacer un Twitter, me tuve que poner en el mundo y tuve que hacer un Twitter que no quería. No sé si lo quería, pero en un momento lo había cortado y, bueno, me inventaban Twitter, me hacían decir tonterías, me suprimían la identidad, me la sustituían. Hoy hay una causa penal. Y además también estamos revisando en el Congreso un tema muy importante, que va a tener que venir el representante de Twitter en Argentina y de Facebook a venir a explicar cómo funciona este tema de que cualquier se hace pasar por vos. Se hace pasar por vos, te suprimen la identidad, te sustituye y te abre un Twitter a nombre de Rolando Graña. No, y ellos en nombre de la libertad de expresión no lo levantan. Y te cuesta mucho más después dejarlo eliminado el Twitter. Ahí tenés que acreditar la identidad, tenés que decir quién sos. Es complejo, el mundo que vivimos es complejo, ¿no? Pero bueno...